Bueno, pues si ustedes lo ven bien, creo que ya tenemos un número importante de participantes y comenzamos. Hola a todos, ¿qué tal? Mi nombre es Orlando Cabrera y junto con mi colega Sofía Villalta les damos la más cordial bienvenida y las gracias a todos ustedes por unirse a esta segunda entrega del Tour Mundial del CIARF, Charter Institute of Arbitrators, para tratar temas relacionados con la solución de controversias en la región de Centroamérica. Como tal vez sepan, el Charter Institute es una organización líder de profesionales dedicados a la solución de controversias. El instituto tiene pasión por ayudar a las personas y a las organizaciones a prevenir, administrar y resolver conflictos a través de nuestra red global de más de 16,000 miembros. Frecuentemente organizamos seminarios y otros cursos, y el programa estrella es el Accelerated Route to Fellowship, que es uno de los cursos con mayor demanda. Los invito a que revisen nuestro sitio web y se unan como miembros. Ahora bien, en relación a nuestro panel, me gustaría dar un agradecimiento especial a nuestros expositores del día de hoy, a Diala Jiménez, a Alejandro Solares y Lisa McPherson, por su disponibilidad para participar en este evento, así como a Sofía por ayudarme a organizarlo, promocionarlo y moderar este panel. Ahora le pido de favor a Sofía que me ayude brevemente a leer las biografías de nuestros expositores. Por favor, Sofía. Gracias, Orlando. Buenas tardes a todos nuestros participantes. El día de hoy tenemos el honor de contar con 3 panelistas de lujo con trayectoria profesional muy envidiable. Primero voy a presentar a Diala Jiménez, quien es de nacionalidad costarricense. Ella se especializa en arbitraje internacional y con frecuencia es nombrada árbitro en arbitrajes internacionales y ad hoc, tanto en disputas comerciales como entre inversionistas y estados. Es miembro del panel de conciliadores y árbitros del CIADI por Costa Rica. Trabajó en la Cámara de Comercio Internacional durante 7 años. También trabajó en 2 estudios de abogados en Santiago, Chile, y en el año 2011 fundó DJ Arbitraje. Es autora de numerosas publicaciones y es miembro fundador de ICC Latin American Arbitration Group, el International Arbitration Institute y la Asociación Latinoamericana de Arbitraje, ALAR. Asimismo, Diala se desempeñó como coeditora en jefe del boletín de la CCI y vicepresidenta de la Comisión de Arbitraje y ADR de la CCI. Además, Diala se desempeñó como ministra de Comercio Exterior de la República de Costa Rica desde julio del 2018 a agosto del 2020. Bienvenida, Diala. También contamos con la participación de Alejandro Solares, quien es el director de la práctica de resolución de controversias en Quilmas 4 Abogados en Guatemala. Cuenta con más de 10 años de experiencia especializada en litigios y arbitraje, principalmente en disputas relacionadas con los sectores de construcción, el eléctrico, minero, petrolero y de tecnología. Alejandro ha actuado en litigios internacionales ante la Corte Centroamericana de Justicia y en arbitrajes nacionales e internacionales, tanto como abogado de parte y como árbitro. Alejandro obtuvo una maestría en arbitraje internacional por la Universidad Francisco Marroquín, un certificado en técnicas de interrogatorios por la Foundation for International Arbitration Advocacy y recientemente obtuvo el certificado Remote Oral Advocacy Program organizado por Delos. Bienvenido también Alejandro Solares. Finalmente, y no menos importante, tenemos a Lisa McPherson, quien es abogada y árbitro panameña con más de 15 años de experiencia en resolución de conflictos. Por años representó a empresas nacionales e internacionales en litigios civiles y en arbitrajes. Actualmente se desempeña principalmente como árbitro en disputas en materia de inversión, relaciones societarias, fusiones, adquisiciones, construcción, comercio internacional, entre otras. Ella forma parte de la lista oficial de árbitros del Centro de Conciliación y Arbitraje de Panamá y actualmente es la socia de Mulino y Mulino. Encabeza el Departamento de Medio y Resolución de Conflictos. Además, forma parte de diversos gremios como la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, el Club Español de Arbitraje, es miembro activo de la Comisión de Arbitraje de la International Chamber of Commerce, de la International Bar Association, entre otros. Es egresada con honores de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Católica Santa María, la Antigua en Panamá. Posee un diplomado en creación literaria de la Universidad Tecnológica de Panamá y cuenta con estudios de maestría en Derecho con énfasis en Derecho Procesal de la Universidad de Panamá. Asimismo, ha participado en cursos de Derecho Internacional y Diplomacia en American University, Washington, D.C.,
y de mediación, negociación y arbitraje en Boston College y Harvard University en Massachusetts. Bienvenida también, Lisa. Muchas gracias por estar con nosotros. Habiendo presentado a nuestros maravillosos panelistas de hoy, queremos comentarles un poco sobre la estructura del webinar que hemos organizado para todos ustedes. La estructura será la siguiente. En la primera parte, Orlando y yo realizaremos preguntas a nuestros panelistas, una serie de cuestionamientos que hemos preparado para ellos, y posteriormente destinaremos unos 10 minutos para que nuestra audiencia pueda hacer preguntas o comentarios. Por ello, les invitamos a que participen escribiendo sus preguntas o comentarios en el chat. Asimismo, también me gustaría informarle a nuestros participantes que esta charla se está grabando para que lo tomen en consideración. Habiendo finalizado la introducción, le devuelvo la palabra a Orlando para que continuemos y empecemos con el evento. Muchas gracias, Sofía. Y bueno, hemos preparado una serie de 3 temas. El primero es una panorámica general de nuestra situación actual y cómo ha intervenido la resolución de conflictos en esta nueva realidad que hoy vivimos. Y la primera pregunta es para Lisa. Desde tu perspectiva, ¿cómo has percibido que los distintos mecanismos de solución de controversias han reaccionado ante la pandemia para bien? A lo mejor, no sé si pudieras comentarnos un poco de las diferencias que percibes en el litigio, el arbitraje. ¿Cuál ha sido tu experiencia, por ejemplo, cómo ha evolucionado la situación desde Panamá? Y no sé si percibes algunas barreras que impiden el acceso a la justicia, a lo mejor por la falta o el atraso de la era digital, y no sé cómo se conducen los procedimientos todavía allá en Panamá. Adelante, Alicia, gracias. Claro, muchísimas gracias a todos los participantes, a los coexpositores. Muchas gracias por la invitación al evento. Bueno, la pregunta que me haces es interesante desde el punto de vista de que ya antes de la pandemia existían diferencias muy marcadas entre el sistema judicial y el arbitraje en Panamá. Pero igual voy a procurar enfocarme únicamente en qué tan diferentes han sido durante la pandemia y lo que hemos podido aprender. En Panamá ya el sistema judicial o el órgano judicial contaba con una ley de digitalización o sistema automatizado de gestión judicial que permitía efectuar audiencias de manera electrónica. Inicialmente comenzó en materia penal con lo que se llama el sistema penal acusatorio, que copiamos pues el modelo de Chile inicialmente. Luego observamos en trámites de comercio, temas marcarios de propiedad intelectual también, de manera que ya existía la estructura en el sistema judicial para tener audiencias virtuales. No fue tan difícil replicarlo o traerlo a los demás tribunales de justicia durante la pandemia. Esto tuvo muchísimas ventajas, por supuesto, porque una audiencia que antes demoraba 2 horas para el abogado, ir hasta los tribunales, encontrar estacionamiento, el clásico embotellamiento vehicular de nuestros países, para luego esperar la hora que la contraparte llegara, etc. Resultó que ahora las audiencias demoran de 15 a 30 minutos. Entonces, hablando en la rama judicial, entonces sí ha sido una gran mejoría que esperemos se pueda mantener post pandemia. ¿Qué pasó en el arbitraje? Que fue muy interesante. Entonces, ¿no se paralizó el sistema judicial allá en Panamá? Vale, acá pues el estado de emergencia se decretó en marzo cuando se reconoció pues el primer paciente, por decirlo así, el paciente 1, y hubo una suspensión no de la jornada judicial, sino de atención al público. Eso generó una ventaja, que cuando volvieron a recibir público estaban adelantados, porque en gran medida parte de lo que no les permite trabajar somos los abogados que insistimos todos los días. Somos los abogados necios. Entonces, inclusive eso fue algo positivo y eso nada más ocurrió por un mes, quizá menos. Automáticamente a finales de abril ya el sistema estaba trabajando de manera regular. ¿Qué pasa en el arbitraje? En Panamá tenemos pues la ley 131 del 2013. No es la primera ley de arbitraje de Panamá. La primera ley viene de un decreto ley del año 1999, pero era más que todo enfocado a un arbitraje nacional o doméstico. Con la ley 131 del 2013 se procura una ley más internacional que sea siguiendo el modelo, la ley modelo UNCITRAL. ¿Qué pasa en esta ley 131 del 31 de diciembre del 2013? Se incorporan artículos relacionados con audiencias virtuales y notificaciones digitales.
Inicialmente esto comenzó como una forma fácil de notificar a las partes, de que las partes pudieran presentar escritos a través de correo electrónico, pero ahora en pandemia tenemos pues dos centros importantes. Uno de los más grandes es el Centro de Conciliación y Arbitraje de Panamá, que inicialmente pues forma parte indirecta de la Cámara de Comercio. Como muchos de nuestros países, hay un centro de arbitraje en las cámaras de comercio relacionado, y ellos iniciaron desde el estado de emergencia en Panamá. Comenzó el 13 de marzo del 2020 y el 16 de marzo ya existía una resolución del centro reglamentando el artículo de la ley reglamentando el artículo del reglamento del centro, que permitía efectuar todas estas audiencias digitales. De manera que ya 17 de marzo, es decir, 5 días después del estado de emergencia en Panamá, ya teníamos todos los procesos arbitrales funcionando con regularidad. No se suspendieron los procesos de arbitraje. ¿Qué pudimos observar? Y es importante mencionarlo como un aprendizaje dentro de cualquier proceso en adelante, no solamente en la era de la pandemia, pues del COVID-19, de la COVID-19, y es que es sumamente importante que las reglas estén claras para las partes cuando inicia el proceso de arbitraje. Si bien es cierto que nos señala, pues brevemente, el artículo 8 de la Ley de Arbitraje de Panamá, que con exclusión de los actos de comunicación realizados dentro de un proceso judicial, y salvo acuerdo en contrario de las partes, toda notificación o comunicación se considerará recibida el día en que haya sido entregada personalmente o que haya recibido el correo electrónico. Los plazos establecidos serán a partir del día siguiente, serán válidas todas las notificaciones y comunicaciones por telefax, fax, correo, etc. ¿Qué pasa con el reglamento del Centro de Conciliación y Arbitraje de Panamá? Tiene dos soluciones. La primera es que en su artículo 2 claramente señala cómo se hacen todas las notificaciones y que efectivamente las audiencias se pueden hacer virtuales, sino que está el artículo 3, que dice: en todo lo no previsto en este reglamento, se estará a lo que decida el tribunal arbitral, a petición de las partes o de oficio. Esto es un artículo que le permite al tribunal arbitral y le da facultad suficiente para tomar decisiones de la forma en la que se pueden conducir las audiencias, entre esas la virtualidad. De manera que, aun cuando ante un escenario la ley no fuese lo suficientemente clara para las partes, o digamos, pudiera tener algunas lagunas para algunos procesos en específico, el reglamento las llenaba. Y si no, el tribunal arbitral podría tomar esas decisiones. Entonces, y por supuesto que algunos casos que no estaban muy previstos, los tribunales arbitrales, pues los árbitros decidimos en el acta de fijación de causa, o lo que se llamaría acta de emisión, decidimos establecer un poco las reglas del juego sobre la forma en la que se iba a conducir el arbitraje virtual, porque como se notifica y se lleva a cabo en audiencia oral, era el momento adecuado para que las partes pudieran aceptar que estaban de acuerdo con esa forma. E inclusive eso impide o evita un poco que las partes puedan luego querer impugnar el laudo a través de un recurso de nulidad por esas razones. Entonces, esa fue una solución que se encontró, es una potestad del tribunal arbitral poder conducirlas. Entonces, se llevó con bastante normalidad. Sí, por supuesto que hay barreras, las has mencionado. Hay una barrera que siempre ha existido un poquito, que son las cláusulas patológicas o aquellas cláusulas que su redacción no es lo suficientemente clara para que las partes, terceros, centros de arbitraje e inclusive jueces puedan comprender exactamente lo que las partes querían con esa cláusula arbitral. Bueno, esas cláusulas patológicas a veces han constituido una barrera. Lo que ha ocurrido en Panamá es que se les ha dado un trato de arbitrajes ad hoc. Es decir, ante la duda de qué quisieron decir las partes, hay una voluntad inequívoca de someterse a arbitraje. Entonces, si no sabemos a qué centro de arbitraje querían acudir, porque la cláusula no nos permite concluirlo, entonces es manejado por el centro de arbitraje que primero recibió el proceso o la demanda y lo manejan como un arbitraje ad hoc y procurando que las partes lleguen a un acuerdo con relación a la forma en la que se va a conducir. La barrera tecnológica también lo fue, pero en la medida que los tribunales arbitrales y los árbitros hablábamos con las partes en las audiencias y les explicábamos: ustedes suscribieron una cláusula arbitral, en esta cláusula claramente se establece que ustedes se someten a la ley de arbitraje del país, que se someten al reglamento del centro que eligieron.
y es que el reglamento dice esto, y estas son las reglas del juego desde que ustedes firmaron la cláusula, no ahora, porque estamos en pandemia. Eso ayudó entonces a que fueran entendiendo. Sí tuvimos que ser un poco flexibles. Por ejemplo, la plataforma que usábamos era Teams. Habían personas que nos decían, mire, este perito no sabe usar Teams, solamente sabe usar Zoom. Nos adecuábamos y hacíamos cambios. Hubo muchísimas experiencias que tuvimos, inclusive hasta personas jóvenes, a veces creemos que no les cuesta tanto la tecnología, y sí ocurrió. Tuvimos que ser un poco más exigentes con algunas reglas que ya existían. Recuerden que antes de la pandemia, los testigos que se encontraban en otros países o peritos eran precisamente interrogados a través de esta plataforma. No es nuevo esto. Lo que pues ahora teníamos que fortalecer era enseñarle a las partes: ustedes tienen que demostrarnos, aunque impera la buena fe, tienen que demostrarnos que ustedes están solos en la habitación, ustedes deben, permítanme, deben poder tomar su computadora, hacer un giro, verificar, ustedes están solos en todo momento, recuerden la confidencialidad. Entonces, trabajamos mucho en eso, pero sí fue un poquito una barrera tecnológica, pero en la medida en la que los árbitros tratemos de hacer sentir a las partes tranquilas de que el proceso, como dicen, es suyo, o que al final estamos aquí por el bien de las partes para que puedan resolver su controversia, se fueron adecuando. Podría decir que esa fue una barrera. Y Lisa, se me hace bien, bien interesante todo lo que dices. Bueno, evidentemente que tengan la seguridad que se está salvaguardando el debido proceso para evitar impugnaciones, nulidades, pero me quedo con una reflexión bien interesante, cómo ciertos países de Latinoamérica como Chile o Panamá, al menos el Poder Judicial estaba a la vanguardia. Digo, se tardaron un mes ustedes en Panamá y eso es fantástico. En México, bueno, pasaron 5 meses y no pasó nada. Intentaron hacer una suerte de procedimiento judicial electrónico, que algunas cosas funciona bien, por ejemplo, presentar escritos electrónicos funciona bien, pero no puedes conducir todo desde el principio. Entonces, me da mucho gusto ver que hay algunas otras latitudes como Panamá, que en el Poder Judicial, bueno, pues vaya, es necesario para una economía tener un sistema de justicia y lo tuvo. Y como diferencia, yo llevo en la práctica del arbitraje unos 12, 13 años, y desde que yo empecé el arbitraje era por correo electrónico y esas cosas. Entonces creo que en México, tanto doméstico como internacional, estaba un poco más a la vanguardia en el arbitraje, usando medios electrónicos, a lo mejor no audiencias virtuales completamente, pero bueno, había algo. Y esto me lleva justamente a hacer una comparación y pedirte, Alejandro, que tú desde tu óptica un poco más al norte de Panamá, estando en Guatemala, ¿cómo ves la situación, tu percepción? Acabamos de comentar con Lisa ciertos aciertos, ciertos barreras, impedimentos. ¿Tú encontraste algunos puntos de coincidencia con lo que Lisa nos platicaba? No sé si las medidas cautelares estuvieron a lo mejor más beneficiadas en el arbitraje, porque al igual que en México la judicatura no estaba disponible, o si la judicatura pues reaccionó a la altura, como en Panamá, y que bueno, pues quedó gratamente sorprendido. Alejandro, por favor. Gracias, Orlando, y muy buenas tardes a todos. Gracias al CIAR por la invitación. A mis coexpositores, también un honor estar con ustedes, y en especial a ti, Orlando, y a Sofía por la organización de este magnífico evento, que nos va a dar esa como percepción desde muchas ópticas y de muchas jurisdicciones. Un evento realmente innovador. Te diría, Orlando, que lastimosamente en Guatemala coincidimos, pero con la postura mexicana más que con la panameña. Tuvimos, es raro, siendo vecinos, creo que nos seguimos los trends los unos a los otros. En nuestro caso, desde marzo, finales de marzo, todo el organismo judicial cerró. Ahí tuvimos presión de algunos sindicatos dentro del organismo judicial que tenían este temor por la salud de todos los empleados, y entonces es muy fuerte ese movimiento, y logró que finalmente la presidencia del organismo judicial emitiera un decreto suspendiendo las labores indefinidamente del organismo judicial. Esta suspensión duró más o menos 5 meses,
aproximado, que fue un tiempo bárbaro, o sea, sí es un montón de tiempo para... De marzo a agosto, ¿no? Igual que México. Igual que México, seguimos los trends. Y incluso como un comentario ahí dentro de este acuerdo que dispuso el cierre del organismo judicial, Orlando, la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, dispuso también suspender todos los plazos, el cómputo de plazos, pero no indicó pues, si eran plazos de caducidad, de prescripción o solo plazos procesales para ciertos actos. Y había demasiada ambigüedad en eso y causó un caos entre todos los litigantes. Y luego emiten una adenda a esta circular del organismo judicial diciendo que iban a volver a abrir, pero únicamente para diligencias constitucionales o para medidas de urgencia, como medidas cautelares. ¿De cualquier tipo, Alejandro, o solo eran por decir alimentos, divorcio, violencia familiar, o eran de cualquier tipo de medidas cautelares? Era de cualquier tipo, al menos esa fue nuestra interpretación, porque nuevamente no te lo decía el lenguaje de la adenda, sino que decía para disposiciones de urgencia. Entonces, ¿qué entra dentro de la urgencia? Pues quedaba un poco a la libertad de cada juez disponer si algo era urgente o no. En fin, nosotros sí tuvimos la oportunidad de presentar algunos escritos sobre medidas cautelares que sí fueron conocidas y los juzgados sí los conocieron y lo resolvieron. Avanzado este cierre del organismo judicial, que empieza la presión también de los litigantes para que haya una reapertura a la justicia, emiten un decreto judicial en el cual disponen un acuerdo para llevar a cabo audiencias virtuales en el sistema judicial. El acuerdo contenía también varios errores, fue fuertemente criticado y a los 3 días se dispuso derogarlo, el acuerdo no funcionó y entonces optaron nuevamente por el cierre y nos mantuvimos cerrados así hasta agosto. Algo que sí vale la pena mencionar positivo de esto, como tú enfocaste en la pregunta, Orlando, es que cuando se reactivó, todos pensamos que iba a haber un colapso en el organismo judicial, que iban a estar desbordados de trabajos y que iba a ser un embudo. Y no fue así, los jueces sí asumieron con bastante responsabilidad su trabajo. Y te digo que los meses septiembre, octubre, noviembre fueron bastante eficientes en tribunales y le dieron bastante movimiento a todos los casos. En comparación, el lado arbitral, lo que tuvimos con los 2 centros locales, uno adoptó una postura bien distinta al otro. En el primer caso, ellos suspendieron trabajos y suspendieron todas las audiencias, lo cual fue una decisión pues un poco también cuestionada por el mundo arbitral en Guatemala. Y el segundo centro lo que dispuso fue dejarle la decisión al criterio de los tribunales. Dijo, tribunales, ustedes dispongan la mejor manera de cómo continuar con esto. Y te diría a las semanas, el primer centro, cuando se percató de la postura del otro, cambió. Y lo que hizo muy atinadamente, considero, es que emitió una especie como de oficio en el cual se lo daban a los árbitros y los árbitros lo podían compartir con las partes, en la cual establecía algunos parámetros de cómo llevar a cabo audiencias virtuales. Entonces, las partes era adherirse a este protocolo y entonces se implementaron ya los procedimientos virtuales. Durante ese tiempo, Orlando, de mi experiencia propia, te comparto que tuve la oportunidad de estar en una audiencia virtual, 100% virtual, ante un centro. Luego tuve una audiencia 100% presencial, también a pesar del cierre, pero así lo dispusimos los árbitros, en ese caso como árbitro. Y luego tuve una que fue un formato híbrido, que la verdad me llamó muchísimo la atención y fue curioso porque los 3 árbitros estaban en remoto, estaban virtualmente, y las partes sí estábamos presenciales en el centro. Entonces fue algo muy curioso, la dinámica costó por algunos retos de tecnología, pero como conclusión a esto yo te diría, Orlando, que yo me quedo con la experiencia virtual. Estoy casado con esta experiencia, me gustó muchísimo. Creo que la eficiencia es quizás el factor que más resalta, desde algo tan simple como mencionaba Elisa, del tráfico, el tiempo que uno pierde yendo al centro y estando en la audiencia, hay que imprimir el acta y todo lo que eso toma,
versus un formato virtual en donde las audiencias son muchísimo más eficientes. Y también por el ahorro de costos, sobre todo en temas internacionales. Pero a la larga creo que también depende. O sea, te diría, como árbitro me gusta más virtual, como abogado me gusta más presencial. Entonces sí cambia un poco dependiendo de la perspectiva en la cual uno esté, por muchos factores, pero con eso concluyo de la experiencia. Muchas gracias, Alejandro. Interesantísima la experiencia. Y sí, definitivamente, bueno, aceptar el salto tecnológico no fue fácil para todos. Yo tenía la primera semana de mayo una audiencia en California y bueno, pues se tuvo que posponer y fue de las primeras audiencias de la ICDR que hicimos virtuales y bueno, siempre es un reto, sobre todo cuando hay traducción simultánea y demás, ¿no? Entonces, Diala, aquí moviéndonos un poco más a la órbita internacional, ¿cómo percibes tú que evolucionan las instituciones, los reglamentos? Evidentemente, una institución, pues es mucho más fácil modificar un reglamento que una ley, un código de procedimientos civiles que requiere todo un proceso donde pues a lo mejor el Congreso estaba recluido en sus casas. Entonces, ¿cómo percibes que fueron estas reacciones y tu evaluación, si fueron positivas, negativas? ¿Qué comentarios tienes al respecto? Gracias y buenas tardes aquí en Costa Rica y un saludo a todos. Gracias a CIAR, Bea Orlando y Sofía y por supuesto mis colegas del panel. Me hace gracia oír a Alejandro porque he oído el mismo comentario. Como árbitro prefieren o preferimos, aunque después les contaré lo que yo pienso, lo virtual o lo remoto, y los abogados de parte prefieren lo presencial para... ¿Por qué será, digo, adelantándome un poco, pero tú por qué crees que sea? ¿Alguna pista? Yo creo que los abogados sienten que se les quita un poquito de la magia en el contrainterrogatorio y de además sentir, y aquí Alejandro me puede corregir, o Lisa, sentir la realimentación o los efectos que tienen sus exposiciones en el tribunal arbitral. Por otro lado, he escuchado abogados que dicen que más bien se nota todo y que los árbitros no pueden esconder las reacciones porque la cámara lo dice todo. Yo supongo, y aquí ya adelantándome, que vamos a terminar en un sistema híbrido parecido al que mencionaba Alejandro, porque hay una fatiga digital que se va a imponer, yo creo, después de más meses todavía, y también me parece que tiene ciertas virtudes estar presencialmente, algunos por lo menos equipos de abogados con sus testigos o peritos, los mismos miembros del tribunal para deliberar, en fin, y también son preferencias muy personales, ¿verdad? Así que, como dices, nos vamos habituando. Respondiendo a la pregunta, las diferentes instituciones y centros de arbitraje internacional han ido emitiendo notas o guías que sirven para orientar al tribunal arbitral y a las partes, pero también los que no emiten esas notas acompañan en el proceso de adaptación a esta realidad que nos impuso la pandemia. Voy a dar muy pocos ejemplos para seguir, ¿no? Pero, por ejemplo, la CCI muy temprano, en abril del 2020, emitió la nota de orientación de la CCI sobre posibles medidas destinadas a mitigar los efectos de la pandemia del COVID-19. Esa nota orientativa lo que hace es permitir al tribunal arbitral, sobre todo, tener facultades o darles ciertas guías para virtualizar o hacer en remoto y digitalizar el proceso. ¿Por qué? Porque el reglamento de la CCI tiene algunas, o tiene algunas nociones que no la hacían perfectamente adaptada a la digitalización. Por esa razón, en la CCI, ya que es la reforma más reciente en el plano internacional, a partir de este 1 de enero del 2021 entró en vigor el nuevo reglamento. El LCIA entró en vigor en octubre del año pasado, pero ya la CCI reformó ciertas cláusulas, ciertos artículos, como por ejemplo el artículo 3, los artículos 3, 4 y 5 del reglamento, que ya queda desechada la obligación de enviar los ejemplares físicos de la solicitud de arbitraje
y la contestación, y solo se tiene que hacer si la parte pues lo solicita, ¿no? Que quiere enviar o recibir esos documentos. También el tribunal arbitral, según el artículo 26.1, puede decidir que la audiencia sea remota o física. El LCIA sí establece en el artículo 26 que el laudo puede ser firmado en digital, cosa que me parece que la CCI no ha hecho. Pero esto para ilustrar que las instituciones se adaptaron muy rápidamente. El CIADI, por otro lado, cambiar las reglas del CIADI, eso sí es un proceso más tedioso, ¿no? Pero lo que hizo el CIADI muy temprano fue a ofrecer a los tribunales arbitrales un soporte técnico y ofrecer plataforma virtual. Al principio fue, me parece que Webex de Cisco, ahora están trabajando con Zoom también, y ofrece su secretaría, personal de su secretaría como soporte. Incluso el personal de la secretaría del CIADI pues reside en diferentes ciudades y se adapta muy bien a los diferentes usos horarios. Entonces yo creo que la adaptabilidad que trae el arbitraje per se es muy importante en el plano institucional. Y quiero recalcar, para mí me impresionó mucho, después de haber estado 2 años fuera y haber sido ministra en la pandemia y haberme reinsertado en el arbitraje en agosto, me sorprendió la manera con la cual los árbitros y mis colegas, todos encontraron con mucha facilidad que la virtualidad era algo posible. Yo creo que habíamos tenido cierta resistencia que nos demostró que era completamente innecesaria, y esos aspectos, como el ejemplo que ponía Lisa, de bueno, demuéstreme simplemente con su cámara que usted está solo. Otra posibilidad es simplemente que se haga constar y que el testigo declara bajo juramento que está solo, y eso queda grabado en la audiencia, por ejemplo. En fin, hay una serie de aspectos a los cuales les temíamos y que ahora resultaron que no, sin fundamento, ¿no? Y ya para terminar, nada más decir que en Costa Rica los tribunales judiciales cerraron 3 semanas, una de ellas fue Semana Santa, entre marzo y abril, y en mayo empezaron los tribunales judiciales a trabajar de manera virtual o remota muy rápidamente. Ya el juzgado de trabajo estaba virtual desde antes. En Costa Rica hay firmas digitales y los centros de arbitraje también. Conozco el SICA que rápidamente trabajó virtualmente. Entonces la resistencia, si es que hay, puede venir más bien de las partes. Incluso uno puede preguntarse si uno es árbitro y, por ejemplo, el reglamento es el de la CCI antes de este cambio, ¿no? Antes del 21. Si una de las partes pide que la audiencia sea presencial, ahí te ves en un dilema y te puedes ver en un dilema, y lo que se preguntan las personas es si la sede del arbitraje hay alguna norma imperativa que diga que es un derecho procesal irrenunciable la presencialidad, ¿no? O la interpretación del reglamento de la CCI, que uno puede decir que en realidad sí es importante que sea presencial. En fin, ya cuando en un caso hay ese tipo de dilemas y los reglamentos no son tan claros o las jurisdicciones pueden dar lugar a interpretación que es requerido ser presencial, pues ya ahí es otra cosa y habrá algunos casos donde hay que tener más cuidado. Justamente, Diala, coincido contigo. Es cierto, yo creo que había una resistencia. Yo en 2019 tuve oportunidad de estar en una audiencia CIADI, donde los árbitros estaban en Washington y, bueno, yo estaba con un testigo en Perú y, bueno, usaban el Webex y ya funcionaba fantástico. Me di cuenta que funcionaba, que servía. Pero es esa resistencia al cambio de los abogados, el miedo a pues, representar a tu cliente de forma poco diligente o no sé, pero era más miedo que en verdad lo que podía pasar. Y bueno, con esto nos movemos un poco y dejo a Sofía que nos hable un poco de los medios alternativos como aciertos o claros oscuros.
Gracias, Orlando. Sí, efectivamente, siempre se habla mucho sobre arbitraje y es el ejemplo icónico de medios alternos de resolución de controversias, pero sin duda hay muchísimos otros y quisimos tomar un tiempo del panel de hoy para hablar un poco sobre ellos. Alejandro, dos preguntas para ti desde el punto de vista de tu experiencia. ¿Qué impacto tiene la mediación en la región? ¿Realmente la mediación es un medio alterno que se emplee? ¿Conoces casos de éxito? ¿Has tenido la oportunidad de vivirlos en tu carrera profesional? ¿O consideras que la mediación sigue siendo una herramienta que no está tan en uso como podría estar? Muchas gracias, Sofía. Creo que el mundo de la mediación es algo tal vez como no tan explorado y que tiene muchas ventajas y bondades que puede ofrecer a las partes. Y para serles muy franco, mi postura respecto a la mediación o a la conciliación es un poco partida, pero adelantándome un poco al final, pasé de tener una postura muy negativa frente a la mediación, hacia la conciliación, a esta postura ya un poco más compartida. Y te diría que para ciertos casos sí puede ser una solución muy exitosa. Tal vez para empezar desde el inicio, creo que tal vez el error de muchas personas, incluyéndome a mí como litigante, es que a veces la mediación lo mirábamos como algo innecesario, como un paso innecesario, sobre todo los litigantes que por lo general tendemos a adoptar posturas un tanto menos flexibles. Pero la verdad, te diría que el propósito primario de cualquier litigio es brindar un arreglo a las partes, solucionar la controversia que existe entre ellas y pues que cada parte continúe por su lado, sea con la misma relación contractual o sea con relaciones comerciales distintas. Pero en la medida que este objetivo se logre y se logre sin tanto desgaste a las partes, creo que es un éxito. Cualquier beneficio o cualquier solución que otorga a las partes este beneficio debería ser muy acogido y muy bienvenido. Yo, como experiencia en la región, Sofía, te diría que creo que es algo que siempre ha existido, es algo que creo conforme pasa el tiempo va cobrando más y más auge y más credibilidad. Al menos en Guatemala sí hemos visto, por lo menos existe recientemente, bueno, reciente hace unos 2 años, un centro especializado en mediación nuevo, con un reglamento muy moderno y muy adaptado para resolver controversias, con un listado además de mediadores muy profesionales que exigen que tengan una capacitación específica en esto. Vemos que hay más cursos, más eventos, más foros en los cuales se discuten los medios alternos y creo que eso es respuesta a que hay una demanda cada vez más para estos métodos alternos de resolución. Comenzaba diciendo que mi postura al inicio, y te digo al inicio hace unos 4 o 5 años, era muy negativa frente a la mediación y conciliación, porque yo lo miraba como un obstáculo hacia el arbitraje, del cual las partes se valían muchas veces para interponer alguna excepción de incompetencia o de alguna manera entorpecer el proceso arbitral, porque no se cumplió con algún requisito formal de la conciliación o de la mediación. Y derivado de estas malas experiencias, me llevó a incluso aconsejar de que no se pacten estas cláusulas escalonadas y que sea en la medida que la cláusula arbitral sea lo más sencilla, lo más limpia y directa posible, es mejor porque les da una mejor certeza a las partes de qué es lo que necesitan cumplir o cómo pueden acceder luego al arbitraje. Y siempre pensaba pues, que si las partes quieren negociar o conciliar, no necesitan de una cláusula que se los diga que lo pueden hacer para hacerlo. Entonces no era necesario acordarla porque la voluntad siempre iba a estar en las partes. Pero tuve una experiencia reciente de un caso donde teníamos un contrato con una cláusula escalonada de mediación y sometimos esta mediación institucional y la verdad que nos tocó un mediador bastante profesional y las partes íbamos tanto nosotros como la contraparte íbamos
con cero esperanzas de salir con un acuerdo de esa reunión, y era una sola sesión de mediación. Entramos a la mediación preparados y todo, pero la verdad que sin muchas expectativas. Los clientes, creo yo, de ambas partes también sin muchas expectativas. Y salimos después de una larga sesión con un acuerdo negociado. Salimos con un acuerdo de mediación en donde logramos, no se puso fin a la controversia completa, pero sí una muy buena parte de la controversia, la parte importante, y ya solo quedaron algunos detallitos pendientes que se fueron solucionando con el tiempo, además. Y eso, te digo, me cambió toda la perspectiva de la mediación, y ya soy un poco más pro mediación, pero para que sí sea un éxito, la mediación, te diría yo que primero sí necesitamos una cláusula que esté muy bien redactada, una cláusula que sí contemple los pasos de la mediación, plazos bien establecidos, cómo se puede dar por agotada, en dónde se va a llevar a cabo, características de un mediador, si es, digamos, ad hoc, o si tienen algún listado. Entonces, tiene que ser una cláusula muy bien pensada para que pueda tener este éxito. Y segundo, diría la disposición de las partes, entrar con una buena voluntad a una mesa de mediación, creo que es bastante clave y hace toda la diferencia para poder llegar a un acuerdo negociado, que al final es lo que les queremos dar a nuestros clientes. Gracias, Alejandro, y qué bueno que eso sucedió. Nada más quisiera preguntarte si crees que ese cambio que sucedió en ti pueda suceder en más personas debido a la pandemia. Así muy, muy rapidísimo, ¿qué pensás sobre eso? Yo creo totalmente, Sofía, porque la pandemia vino a cambiar muchas perspectivas de las partes, y además también a obligar a los clientes a ser más eficientes en cómo resolver sus controversias. El estar sometido a un arbitraje pues, durante 1 o 2 años, y que es muy costoso, ya no es tan rentable realmente para los clientes, y lo que están buscando cada vez más es una solución más expedita, más simple, que vaya a resolver, digamos, al punto, que vaya directo al punto y resolver la controversia. Yo creo que sí lo vamos a ver más, cada vez más believers en la mediación. Bien. Diala, Alejandro, cuando nos estaba comentando su experiencia, dijo que a veces la mediación se ve como un paso innecesario, o que la mediación se usaba como un obstáculo para llegar al arbitraje. Y mencionó también las cláusulas escalonadas. Entonces, estas cláusulas que plantean primero una negociación, luego una mediación, para llegar posteriormente a un proceso, ya sea arbitral o un litigio judicial, ¿consideras que son un acierto o un obstáculo? ¿Crean problemas? ¿Cuál ha sido tu experiencia? ¿Crees que son útiles estas cláusulas? Bueno, ya Alejandro nos comentó que en este caso, en un caso concreto de él, sí resultó útil. Y no sé si también quisieras contar un poquillo como el criterio que hay en Costa Rica en ese sentido, porque dependiendo de la redacción, y eso fue lo que nos dijo Alejandro, la cláusula puede ser o no ejecutable, ¿verdad? Y un poquillo como la Sala Primera de la Corte Suprema de nosotros ha interpretado esas cosas aquí en Costa Rica. Bueno, primero, tal vez manifestar mi absoluto fanatismo por la mediación. De hecho, cuando yo empecé a estudiar resolución alternativa de conflictos, yo me enganché mucho con la mediación, hice mi trabajo universitario, trabajo comunitario universitario en mediación familiar en realidad, y el primer artículo que yo publiqué ya en mi carrera de arbitraje fue sobre las cláusulas escalonadas y una decisión de los tribunales británicos hace ya muchísimos años. Porque me pareció siempre que la mediación y todavía está subutilizada y es a veces subvalorada. Yo coincido con Alejandro que hay un creciente interés en la mediación. Y para dar un ejemplo, ya estoy buscando, perdón, las estadísticas que encontré de la CCI en el 2005. La CCI recibió 6 solicitudes de mediación. En el 2017 recibió 30 solicitudes, y 2 años después, en el 2019, recibió 35 solicitudes de mediación, que son mediaciones generalmente internacionales, y esto, por lo tanto, puede ser indicativo de que efectivamente
se está usando la mediación cada día más o se incluyen cláusulas en los contratos internacionales. Tenemos que analizar mejor la data y los números para llegar a esas conclusiones, pero ya eso nos da una indicación. También tenemos, por otro lado, la Convención de Singapur. Entró en vigor en septiembre del año pasado y esa convención abarca, es sumamente amplia en el sentido de que le da mucha fortaleza a los acuerdos que son resultado de la mediación para que puedan ser efectivos. Y por lo tanto me parece que eso es un gran avance. Ahora, mientras los abogados asesores de las partes, internos o externos, los que asesoran a las partes, ya sea redactando las cláusulas, ya sea una vez que hay un conflicto o antes de que haya un conflicto, no entiendan muy bien la mediación o no la conozcan mejor, pues, y no la valoren como una técnica, yo creo que su crecimiento va a seguir siendo muy lento, aunque la tendencia es así. ¿Por qué? Porque me parece a mí que la mediación en realidad es sumamente difícil de lograr. No sé, Alejandro, si coincide en que un buen mediador no es fácil, ¿no? El rol es muy pasivo y hay que tener ciertas destrezas. Y además, el rol del abogado de la parte en la mediación es muy, muy, muy complicado porque estás bastante, digamos, el abogado no es el protagonista principal y los temas jurídicos no siempre son los que van a primar, entonces es complicado. Ahora, si un cliente, y contestando a la pregunta de Sofía, si un cliente me pidiera negociar una cláusula escalonada, ¿yo qué le diría? Yo le diría, primero, veo conveniente una cláusula escalonada solamente si es la cláusula modelo de la institución que usted quiere. Generalmente esas cláusulas contienen términos muy claros sobre si la etapa previa o las etapas previas al arbitraje son potestativas o si son de obligatorio cumplimiento. Y eso ayuda mucho a la hora de interpretarlas por parte del tribunal. Generalmente una cláusula escalonada de una institución va a contener plazos finitos y maneras muy verificables de que termine una etapa y siga la otra. Y todo eso evita, en la medida de lo posible, que en un futuro arbitraje se enfrasque la discusión en si se cumplió o no la cláusula. Aún así, bueno, yo creo incluso, según mi experiencia, aún así, no siempre surten el efecto deseado, más bien retrasan el proceso arbitral y si pensamos ya en cláusulas muy complejas, se puede alegar la nulidad de ese laudo porque no se cumplió con la cláusula arbitral y finalmente eso va a minar el uso de resolución alterna de conflictos, que precisamente es lo que se propone. La sala primera en Costa Rica, que es la jurisdicción competente de ver temas de solución de comerciales y de arbitraje y solución de controversias en este ámbito, según lo que yo recuerdo, Sofía, lo que ha establecido, y me parece que hubo un caso muy contundente hace algunos 3 o 4 años, es que no hay que acudir a la mediación, que por la naturaleza, y me parece que fue un caso de conciliación, pero perdone que no recuerdo perfectamente, pero dada la naturaleza de consentimiento y voluntaria intrínseca de esos mecanismos, aun cuando la cláusula en apariencia tenga un lenguaje de obligatoriedad, no se le puede, por lo tanto, impedir el acceso a arbitraje a unas partes cuando la cláusula es escalonada y termina en arbitraje. Entonces, según recuerdo yo, se denegaron recursos de nulidad contra ese tipo de argumentos y de cláusulas. Pero, Sofía, usted me puede corregir en esto porque no estoy segura que siga la línea jurisprudencial desde que yo me fui de ese estudio, de ese análisis.
Sí, efectivamente, la sala es lo que indicas, básicamente establece que el solo hecho de interponer la solicitud de arbitraje es la muestra de la parte de que no quiere negociar y que como las partes tienen el derecho constitucional de negociar cuando gusten, pues no se les puede obligar a agotar esa etapa o esa fase para poder acudir al arbitraje, que también es protegido constitucionalmente en Costa Rica, que era un poquito como lo que nos comentaba Alejandro, en el sentido de que no debería obligarse a las partes o ese era su criterio al inicio, ¿verdad? De ir a esta fase previa, cuando en teoría, en principio, siempre tienen por medio de su voluntad la posibilidad de acudir. Sí, perdón por interrumpir, exactamente como es concebida como una negociación asistida. Claro, entonces por eso la sala va por ese camino. Por otro lado, hay jurisprudencia en el Reino Unido y me parece a mí que incluso en Francia, pero también que dice que usted tiene que respetar el acuerdo de las partes y que eso es la piedra angular del proceso arbitral y de todos los procesos de autocomposición y que por lo tanto, si las partes quisieron primero ir a mediación y no se cumplió, no se puede burlar esa voluntad. Entonces es un tema muy interesante y depende mucho de la jurisdicción. Por esa razón, en general, aunque yo soy fan número 1 de la mediación, yo no recomendaría, y me ha ocurrido como abogada cuando me consultan en la redacción de contratos, yo no recomiendo las cláusulas escalonadas en general. Gracias, Diala. Dejando un poquito de lado la mediación, Lisa, ahora que estábamos haciendo tu presentación, comentábamos que tienes experiencia en temas de derecho y construcción, y hay otro mecanismo alterno que se está poniendo, digo yo, de moda, o del que se ha empezado a hablar mucho más actualmente, y son los dispute boards. Se utilizan, no se utilizan, tenemos el exitosísimo caso del Canal de Panamá, se emplearon ahí, es de tu conocimiento, y además, ya desde el punto de vista práctico, si un cliente te solicita incluir este tipo de cláusulas en los contratos, ¿lo recomiendas? ¿Qué recomendaciones en general podrías dar? O si más bien esas iniciativas de incorporarlo vienen de tu parte por una recomendación profesional. Wow, es una pregunta tan compleja, porque es como las cláusulas escalonadas. Depende de cada caso, depende de cada cliente, depende de cada contrato, inclusive depende del tipo de relación que tienen las partes desde el inicio de la relación comercial, valga la redundancia. Sí, los dispute boards, como muchos mecanismos, son muy útiles y efectivos si se saben utilizar adecuadamente y saben cuándo utilizarse. Definitivamente que por la forma que opera, es importante, en mi opinión, primero, y esto me parece que es lo más importante para que sea exitoso, es el expertise o la experiencia o la especialidad con la que cuenten las personas que compongan el dispute board. Es importantísimo. ¿Por qué? Si ponemos a algunos abogados, digamos, a formar parte de unos dispute boards, yo creo que Alejandro sabe lo que va a pasar. Como bien me decías, precisamente por las razones que a muchos abogados antes no les gustaba la mediación, es por la misma razón que no necesariamente serían los mejores miembros de un dispute board. Entonces, eso es un ejemplo de que hay que tener mucho cuidado con quién se elige y que la experiencia de los miembros sea muy acorde al contrato y a lo que está involucrado en el contrato. Eso es un tema. Lo segundo, por su forma de trabajarse, es más recomendable que se utilice para contratos de infraestructura o para contratos que tengan varias o muchas etapas. ¿Qué pasa en algunas ocasiones que no funcionan los dispute boards? Y eso hay que tener mucho cuidado. En mi opinión, los dispute boards son muy útiles cuando se quieren llevar a ellos controversias o diferencias no conceptuales, sino de números, de interpretación, de etapa, pero donde se pretendan llevar discusiones de conceptos, es decir, quiero llevar al dispute board una controversia, una diferencia que tenemos con relación a una etapa que no estaba pactada en el contrato, eso no va a funcionar. No va a funcionar. Eso es importante. ¿Qué ocurre con esto? En el caso del Canal de Panamá, por supuesto, voy a hablar de la información que es pública, todos los contratos del Canal de Panamá
señalan que son confidenciales en lo que respecta a los conflictos que surjan de ellos, pero sí, por supuesto que hay muchísima información pública dentro del país, y es que los que están en los contratos del Canal de Panamá son vinculantes. Es decir, en muchas ocasiones el resultado o las decisiones que tome el Dispute Board no lo son. En el caso del Canal de Panamá, sí. Inclusive hubo un caso, diría que hace 3 años quizá, no más, un poco más de 3 años, en el que se tomó una decisión en un Dispute Board que el canal consideraba que era absurda, consideraba que a ellos le asistía la razón, no a la contraparte, y al final esta controversia terminó llevándose a arbitraje, porque una cosa es que sea vinculante y otra cosa es que sea final. Las decisiones de los Dispute Boards no son finales y no son definitivas, de manera que por más que las partes intenten solucionar muchas de las diferencias dentro del contrato a través del Dispute Board durante la ejecución del contrato, puede llegar un momento en el que hay un tema en particular que va a arbitraje. Esa apertura podría implicar que todos los temas que ya se habían decidido en Dispute Board sean incluidos como pretensiones en el arbitraje. De manera que es importante mencionar, muchas personas quizás no lo tienen del todo claro, es que pueden ser vinculantes, pueden no serlo, pero no son definitivos, no son finales, y en tal sentido hubo muchas discusiones en los últimos años con relación a la Convención de Nueva York y las decisiones de los Dispute Boards, y al final pues se termina concluyendo en gran medida que no tienen la categoría para ser considerados finales o para ser considerados una decisión como sí lo tiene el laudo. De manera que entonces se presentan algunos escollos en el enforcement, en la ejecución de la decisión al no ser final, y qué ocurriría en materia internacional cuando quieres tratar de ejecutarla en un país extranjero. Si además no es final y tienes que cumplir con lo que llamamos el exequatur, el reconocimiento de sentencia extranjera, entonces es muy complicado. Si yo lo recomendaría, sí, considero que es muy útil cuando las partes tienen muy claro el objetivo de su contrato y realmente hay una intención de terminar la obra. Y eso lo notamos los abogados y lo podemos olfatear a kilómetros de distancia cuando hay una parte que no solamente es conflictiva, sino que realmente no tiene un interés en terminarla, por la razón que fuere. Entonces, eso es otra cosa que es muy importante considerar en el Dispute Board. Tiene que haber una voluntad muy positiva de las partes de querer solucionarlo sin tener que llegar a un arbitraje que podría poner en juego la ejecución del contrato, porque en muchas ocasiones se pondría fin al contrato, no siempre. Entonces, sí tenemos mucha experiencia en Panamá, el canal las ha utilizado, perdonen, y con relación a ese caso del canal, que les mencioné que el Dispute Board tomó una decisión que el canal no estaba de acuerdo, no solamente por ser vinculante, la acató, pagó, estamos hablando de cientos de millones de dólares, pagó, y cuando eso se llevó a arbitraje, y esto es una información relativamente reciente, es pública pero muy reciente, en arbitraje se reversó, es decir, se tomó una decisión distinta de la que había tomado el Dispute Board, de manera que la contraparte va a tener que devolverle al canal más de la cantidad que el canal le había pagado. Entonces es un ejemplo, y hay que tener estas cosas, aunque parezca negativo, creo que es importante resaltarlo, porque en la medida en la que se conozcan los contras de las figuras, vamos a poder trabajar de una manera preventiva en la forma en la que las utilizamos. Ese es el enfoque de por qué la crítica, de con qué aspectos hay que tener cuidado, pero sí estoy de acuerdo en que son buenos, igual que la mediación, e inclusive igual que las cláusulas escalonadas, si son bien redactados para cada caso y se respeta la voluntad de las partes, sin duda alguna son exitosas. Gracias, Lisa. También, perdón, porque estos temas dan para tanto que pedirles que hablen concretamente de ellos es hasta cierto punto ingrato de nuestra parte, pero bueno, muchísimas gracias por todo lo que nos comentaron, y ahora les cedo la palabra a Orlando para que hablemos ahora un poquito sobre arbitraje de inversión. Muchas gracias, Sofía. Y la verdad es que no podemos irnos sin antes tener una sección de nuestro panel dedicada a un tema que, bueno, pues está
sufriendo muchas críticas, válidas o no. Pero bueno, pues el arbitraje de inversión hoy se ha puesto en el ojo del huracán y justamente es donde me gustaría tocar un poco con Diala, ahora que vemos pues en Europa, donde ya no le gusta el arbitraje y plantea o ya está incluso negociando tratados, donde aparece ya esa corte de inversión, donde terminó todos sus tratados intraeuropeos y ahora Europa adopta la cláusula Calvo. Algunos países como Ecuador, Venezuela, que pues han preferido abandonar el sistema CIADI e incluso han denunciado todos sus tratados como Bolivia. Entonces se pone de relieve pues los altos costos, casos donde frecuentemente vemos decisiones contradictorias. Y aquí las preguntas de Ala son, ¿consideras que estas críticas y las posturas son válidas, sí o no? ¿Consideras que es un problema la inconsistencia de los laudos? O a lo mejor un poco está de lado o poniéndose de lado que la redacción de los tratados es diferente, los costos son excesivos. Y nada más como perspectiva, voy a dar que Costa Rica, según UNCTAD, ha tenido un total de 10 casos, de los cuales 4 se han decidido a favor del inversionista, uno a favor del inversionista, uno descontinuado y uno quedó en tablas, que fue Servín, donde se encontró que había responsabilidad, pero no se otorgaron daños. Y están pendientes 3 casos al día de hoy. Entonces, Diala, con estas cifras, ¿cuál es tu opinión? Gracias, Orlando. Voy a tratar de ser también muy sintética y me parece que tocas 2 puntos. Uno es las críticas, ¿no?, del arbitraje en materia de inversión y el otro es el caso de Costa Rica. Entonces, lo primero, yo creo que las críticas en la inconsistencia mencionaste el costo y yo también agregaría otra crítica que es la opacidad de estos casos, ¿no? Independientemente de que yo esté de acuerdo o no con la validez o el fundamento de estas críticas, pero efectivamente, y lo cierto es que la percepción es esa, ¿no? Y las 3 críticas de inconsistencia, costo y opacidad son las más recurrentes. Y el sistema reacciona, y ha reaccionado desde hace algunos años, en modificar ciertos aspectos en 3 diferentes frentes. Primero, lo que tú dices, los tratados o los acuerdos de inversión es un frente en el cual los estados han ido modificando. Yo diría que ha habido una especie de 3 generaciones de tratados. La primera generación es en los cuales los tratados eran muy sencillos y de hecho vienen de los tratados de amistad, navegación y comercio, ¿no? Y después ya viene la primera generación de tratados propiamente de protección y promoción de la inversión, que eran muy sencillos. La segunda generación empezó a poner énfasis en las definiciones sustantivas, porque los estados se vieron, después de décadas de no tener casos, pues de repente una avalancha de casos y de casos sobre todo contra estados, primero estados en desarrollo y luego ya estados desarrollados, y se puso énfasis en las definiciones como inversionista extranjero, inversión, trato justo y equitativo. Se empezó a desarrollar eso. Esas son la segunda generación de los tratados. Y la tercera, donde estamos ahora, diría yo, tal vez se pueda transicionar a la cuarta, empieza a poner énfasis no en los sustantivos, sino en la solución de diferencias. Le busca dar más legitimidad al sistema, más transparencia, por ejemplo, acceso a terceros, a las audiencias, la publicidad de los documentos, también hacer lo que se llaman carve-outs o guardarse el derecho en ambiente, en salud, sobre todo ahora en lo de salud, ¿no? Para que el Estado pueda tomar esas medidas sin que sea el objeto de un caso. Y ese es un frente que es la negociación y la redacción de los tratados. Y ahí la Unión Europea ha trabajado mucho en la parte de las decisiones inconsistentes, abordándola
de una manera que puede leerse como extrema y que no sabemos cómo va a darse en la realidad, que es lo que dices tú de hacer un tribunal de apelaciones permanente, ¿no? Y antes de ir a eso, quisiera nada más decir que otra manera en la cual se ha abordado y atendido estas preocupaciones, la segunda manera es mediante reformas en los reglamentos y en ese sentido el CIADI está en un proceso de reforma de reglamento, sobre todo el CIADI, y también la CCI reformó algunos aspectos para incluir ciertas normas en arbitraje de inversión. Hay ciertas reformas en muchos reglamentos sobre el third party funding. Hay ciertas normas y preocupaciones sobre la elección y el nombramiento de los árbitros y los conflictos de interés. Entonces, las normas de los reglamentos van cambiando y el grupo de trabajo 3 de la Comisión de las Naciones Unidas de Derecho Mercantil Internacional, la NUDMI, está trabajando sobre esos aspectos. Y uno de esos aspectos es la tercera manera en que se está abordando, que es el soft law, con códigos, por ejemplo, el código de conducta que está elaborando ese grupo de trabajo con la ayuda del CIADI. Entonces, hay maneras distintas en que se están abordando. Y ahora ya para ir aterrizando muy rápidamente sobre el tema más importante tal vez o más rompedor, que son la propuesta de la Unión Europea para el panel permanente de apelación, nació por la inconsistencia en las decisiones. Y aquí en Centroamérica empezó con el país de Alejandro con 2 casos, Teco contra Guatemala y Iberdrola contra Guatemala en la primera ronda, donde hubo una inconsistencia en temas, en la decisión de jurisdicción, o temas, por ejemplo, en cuanto a la nación más favorecida, hubo Mafecini por un lado y otros casos que tenían otra posición que no se extendía la nación más favorecida a temas procesales. También una inconsistencia muy importante fue con los casos argentinos y el estado de la necesidad, ¿no? Había unos casos que encontraban que sí operaba el estado de necesidad y otros que no. Entonces, estas inconsistencias aparentes o reales, porque recordemos, y ahí para mí el quid no está necesariamente en quién decide y en un tribunal de apelación, el quid está en que todos los tratados pueden decir o interpretarse de manera distinta, porque la protección de inversión es bilateral, o cuando es multilateral es regional y no es global. Y entonces me parece que es relativamente normal que haya inconsistencias. Pero arreglarlo por un mecanismo permanente de apelación busca eliminar esas consistencias. Y ya para ir cerrando esta parte, y si quieren después puedo hablar en detalle, el tratado más reciente de Unión Europea y Singapur, que entiendo no está en vigor todavía porque no todos los países de la Unión Europea lo han ratificado, contiene un mecanismo de primera instancia y un mecanismo de segunda instancia de apelación. Y ese mecanismo creo yo que pronto, bueno, aparte del CETA, ¿no? También con Canadá, pronto vamos a ver si eso da buen resultado. Entonces, con Canadá y con Singapur están muy establecidos esos mecanismos y vamos a ver cómo resultan. Yo tengo mis dudas sobre cuestiones específicas que en otro momento podemos conversar. Y ya por último, el tema de Costa Rica. Aquí Costa Rica ha tenido 12 casos. En realidad, la UNCTAD me parece que no cuenta Santa Elena porque Santa Elena no fue sobre la base de un acuerdo bilateral, fue sobre la base de un acuerdo entre Costa Rica y Estados Unidos. Fue el primer caso que nosotros tuvimos en contra y creo que la UNCTAD no cuenta el último que está en el CIADI, se está administrando. Costa Rica ha tenido muy buena experiencia con el mecanismo de arbitraje de inversión tal como está ahora. Yo creo que en parte se debe a que el Ministerio de Comercio Exterior, que es el ente que tiene la competencia de representar al país en estos casos, usa
un mecanismo muy transparente y muy profesional para elegir a los abogados de parte, le da mucha legitimidad en términos de el mecanismo que se usa. El equipo del ministerio conoce muy bien el derecho administrativo, que en muchas ocasiones es fundamental, tiene una buena relación interinstitucional mediante una comisión interinstitucional con los otros ministerios que llevan, que están involucrados, y en general yo creo que conocen el equipo también mucho sobre materia de arbitraje e inversión, entonces pueden acompañar con mucha efectividad a los abogados externos. Y eso me parece a mí que ayuda mucho. Nosotros, yo cuando fui ministra, todos los años tenía que defender el presupuesto y muy a menudo los diputados de la República preguntaban sobre arbitraje e inversión. Una parte importante del presupuesto se dedica a eso, por lo tanto, y además en la prensa siempre llama la atención. Y era muy satisfactorio para mí poder justificar muy bien el uso de esos recursos, aunque muchas veces se ven altos, porque la manera en que se trabaja es muy profesional. Nosotros hemos sido incluso, nos han dado condena en costas en 2 o 3 casos también, que es algo inusual. Y los pocos casos que hemos perdido, pues la condena ha sido inferior en fracciones de lo que se solicita. Entonces hemos tenido una muy buena experiencia por fortuna. Excelente, Diala. Y justamente revisé las cifras de UNCTAD y sí no consideran el de Santa Elena, y supongo que ese caso nuevo a lo mejor todavía no lo registra la UNCTAD. Sí, es un caso, perdón, es muy nuevo, es un caso citral, pero lo administra el CIADI. Está en el web de CIADI, pero no de UNCTAD. Es un caso novísimo de energía, pero es muy nuevo. El año pasado se les presentó. Seguramente es ese. Muchas gracias, Diala. Y ahora yéndonos a Panamá. Lisa, Panamá es un país que cuenta con 21 tratados de protección a las inversiones, según UNCTAD. No revisé la legislación panameña para ver si están todos o hay más. Y bueno, no es de sorprenderse que según UNCTAD nos reporta 14 casos, de los cuales 9 casos están pendientes, 1 se transigió, 1 se decidió a favor del inversor y 3 a favor del Estado. Con lo cual, al día de hoy, el escenario es más favorable para Panamá como Estado. Ante este escenario, ¿qué opinión tienen los políticos, grupos no gubernamentales, comunidades indígenas? Por ejemplo, en el caso de Álvarez Marín contra Panamá, estaba la comunidad Negobe Buglé. ¿Son indiferentes todos estos actores políticos, sociales? ¿El tema es relevante? ¿Consideras que las críticas al sistema tienen aplicación a Panamá cuando ha ganado la mayoría de casos? ¿Qué opinión tienes al respecto? Bueno, sí, no es indiferente y sin duda alguna todos los grupos tienen una posición particular. Yo recuerdo ahora mismo que son 23, puede ser que haya alguna diferencia con relación a los tratados, mencionaste 21, creo que en algún momento 21, ahora una disculpa, ¿no? Sí, tal, puede ser, me parece que son. Mira, en el tema de los grupos indígenas, ocurre como en muchos países de nuestra región, en la que ellos mantienen en las comarcas leyes especiales al punto de que en algunos lugares ni siquiera la Policía Nacional puede entrar. A ese nivel de protección estamos hablando, con lo cual, por supuesto que las posiciones de esos grupos son distintas con relación a la inversión y a los tratados de inversión, pero se ha respetado muchísimo. La posición de Panamá, si bien es cierto, es muy buena con relación a las estadísticas que brindas, que se pueden observar en UNCTAD. También es cierto que Panamá, por su posición geográfica, por el Canal de Panamá y por una gran influencia que recibimos en los Estados Unidos hasta 1999, y de alguna manera indirectamente todavía, por supuesto que somos pro inversión y pro tratados. También el tema marítimo ha influido muchísimo en que esto sea una piedra angular y es un tema que hay que proteger. Entonces, sí, al final el tema político, la posición de los políticos varía mucho porque, como ustedes saben, siempre hay intereses personales o individuales, entonces ahí no te podría decir mucho, eso cambia dependiendo de los personajes,
pero la política del Estado, sin duda alguna, va hacia esa línea y bueno, el resultado pareciera no ser consono con la posición que te estoy brindando, en la que Panamá ha sido pues, beneficiado en esos casos, pero eh, procura promover eso, sin duda alguna. Excelente, Lisa, muchísimas gracias. Y por último, Alejandro, yéndonos a Guatemala en el arbitraje de inversión, pues también es incluso, diría yo, la postura de Guatemala es más favorable que la de Panamá, porque según UNCTAD, pues nos reporta un total de 6 casos, de los cuales 3 están pendientes. 1 fue decidido a favor del Estado, 2 a favor del inversor. ¿Consideras que las críticas del sistema son válidas para Guatemala? ¿Consideras que la autoridad tiene una preocupación respecto de estos casos? Y esto lo digo un poco porque estuve en una conferencia donde el director de la Consultoría Jurídica de México decía que la secretaria de Economía de México tenía 2 preocupaciones. Una, que pasara el Tratado de Libre Comercio México, Estados Unidos, Canadá, el TEMEC, y la segunda, todos estos casos. Las demandas son de $2,000 millones, $3,000 millones, y bueno, era una preocupación para la secretaria en México. Entonces, no sé, los políticos, el gobierno, ¿cómo toma esta impresión y cuál es tu percepción desde Guatemala? Muchas gracias, Orlando. Y tal vez inicio disculpándome por el cambio de pantalla, pero mi señal de internet en la computadora estaba fallando un poco y pues no quería que se perdiera algo de la conexión, entonces me trasladé a mi celular. Sí, disculpas por cualquier inconveniente en la señal. Orlando, para abordar tal vez la segunda parte de la pregunta, de cómo están viendo las autoridades los reclamos de inversión, yo te diría que sí vemos una preocupación muy real de las autoridades en atender estos reclamos de inversión, sobre todo porque la mayoría de los reclamos de inversión que tiene Guatemala, en los cuales ha participado, se refieren al sector eléctrico y al sector minero. Y recientemente, por algunas decisiones constitucionales que han sido basadas en el derecho de consulta del convenio 169 de la OIT, se han tomado algunas decisiones de suspensión de proyectos hidroeléctricos y mineros que han realizado inversiones millonarias o incluso billonarias en Guatemala, y esto causó un movimiento social bastante fuerte, algunos pues en pro y otros en contra de las decisiones constitucionales, pero sí motivó una gran debate, una gran plática respecto a esto, incluso entre las autoridades, que quizás no tenían previsto el impacto que esto iba a tener en el gobierno y finalmente pues con el pago que se tenía que hacer si estos casos fuesen exitosos. A raíz de eso, digamos, un claro ejemplo de cómo se vio reflejada esa preocupación es que el equipo de la Procuraduría General de la Nación conformó una división especializada como defensa del Estado para estos arbitrajes de inversión. Los primeros arbitrajes se trasladaban los casos a firmas externas, y en el último arbitraje en el cual Guatemala es parte, la defensa la está asumiendo por completo la Procuraduría General de la Nación. Una decisión que no sé si a la larga va a ser beneficiosa o cuestionada, pero sí da a entender un mensaje clave de que la Procuraduría está poniendo bastante empeño en conformar una defensa especializada y además muy particular para estos casos, donde antes no teníamos ni siquiera una división de reclamos internacionales en la Procuraduría. Entonces esto pues sí viene a marcar quizás una señal de las autoridades. Además de eso, Orlando, pues el arbitraje está reconocido a nivel constitucional en Guatemala. Tenemos una ley de protección a las inversiones
que reconoce al arbitraje como vehículo para resolver conflictos internacionales en materia de inversión. Entonces, la postura de Guatemala considero que siempre ha sido muy pro arbitraje. Ha sido una postura además muy, muy transparente. Siento, recientemente fuimos vencidos en un arbitraje de inversión y Guatemala cumplió con ese laudo, se hizo el pago, aunque el pago se hizo tardío, pero se cumplió. Quizás a diferencia de muchos otros estados donde la ejecución de esos laudos se vuelve un tema complicado por sí mismo. Entonces esto pues da al menos una señal de una buena voluntad política para cumplir con estos reclamos. Ahora, regresando a la primera pregunta sobre cómo se ha visto las críticas de este sistema en Guatemala, te diría que depende mucho de las críticas. Hay algunas que son un poco más comunes a todos los estados y otras un poco más particulares. Pero digamos, hablando, por ejemplo, de una crítica más usual y general a todos de que el arbitraje de inversiones pues, favorece al inversionista. Yo creo que en Guatemala se ha demostrado al menos que no es ese siempre el caso. Está este caso en el cual tú mencionaste de que fue decidido a favor del Estado de Guatemala y no sé si está incluido entre la lista o es otro, pero en diciembre del año pasado, del 2020, se obtuvo también un laudo favorable para Guatemala. Entonces, quizás no todas las críticas son aplicables y muchas veces, más que críticas, vienen a ser percepciones que no son realidades en muchas ocasiones. Entonces, pero te diría que en general, de esos 6 casos que tú mencionaste, y de los cuales solo 3 están en proceso actuales, Guatemala se ha adoptado una postura primero en el cual se preocupa por atender bien estos reclamos, pero más allá de eso ha adoptado una postura previa a iniciarse estos reclamos en donde se asegura o le asegura a los inversionistas estas protecciones y los vehículos necesarios para poder solucionar estas controversias. Excelente, Alejandro. Y bueno, me parece muy interesante que Guatemala ahora adopte un poco la postura que Argentina hace años de tener un equipo en casa especializado en la materia. México, por ejemplo, tiene un equipo mixto donde tiene 15 abogados dedicados en la Secretaría de Economía a estos temas, más contrata un despacho externo, que es el mismo despacho que ha contratado desde hace 15 años. Bueno, más que despacho, es un consultor, Cameron Mowat, y lo ha contratado desde el primer caso en el 98 y esa persona ha apoyado a México en todos los casos. Entonces, bueno, hay interesantes soluciones para todo. Y bueno, no me gustaría... Sí, no hay tiempo, ¿verdad? Para otra cosa. Sí. Simplemente decir que si tienen nuestros asistentes alguna pregunta, siéntanse en la comodidad de hacer las preguntas en el chat. Si no, yo de cualquier forma voy a intentar a ver si sirve hice unas preguntas en el poll, creo que no. Bueno. ¿Puedo agregar algo mientras lo haces, Orlando? Sí, adelante, Diana, y en lo que esperamos a ver si hay alguna pregunta de nuestra audiencia. Por favor, sus preguntas en el chat o en el Q&A. Adelante, Diana. Disculpa, nada más, es un tema que es como una obsesión mía. Yo creo que efectivamente, como dice Alejandro, las críticas a veces son percepciones. Para mí hay 2 cosas muy importantes. Número 1, que las soluciones se encuentren después de un amplio y proceso participativo que incluya al sector privado, a los árbitros, a los profesionales, y que no sean solo los gobiernos. Y eso que yo trabajé en el gobierno, pero creo que tiene que ser muy participativo e inclusivo, que lo es en parte porque la NUDMI lo ha hecho así. Y lo segundo, que se basa en datos y en evidencia. Y yo creo que esas críticas también pueden hacer que los actores, árbitros, peritos, abogados, vayan también modificando sus conductas y asumiendo ciertas responsabilidades. Esas 2 cositas quería. Muchas gracias, Diana. Nos preguntan aquí a una persona si habrá forma de acceder al video. Sí. Posteriormente entiendo que CIARP lo subirá a su plataforma y haremos una pequeña reseña de esta conferencia, pero sí, más adelante
comentaremos al respecto. Y no sé si, no veo ninguna otra pregunta Sofía, ¿tú ves alguna? Creo que no, ¿verdad? Es otra, pero es igual en el mismo sentido de que si el video va a estar disponible, que ya lo respondiste. Perfecto, perfecto. Y bueno, a ver, por aquí creo que hay una mano, pero... Valeria Vega. A ver, creo que si quieres puedes hablar, o si no, ponerla en el chat. Ay, ya se fue Valeria. Quería hacer una pregunta con relación a las legislaciones de los distintos países, de nosotros los panelistas. Los temas de licitaciones o concesiones públicas, la ley de sus respectivos países incluye la posibilidad o la potestad que tiene el funcionario público de firmar y suscribir contratos que incluyan, en los que pueda incluir cláusulas arbitrales. En el caso de Panamá sí, desde hace años, pero sí me gustaría conocer la experiencia de ustedes, ya que hablamos de la inversión y en gran medida las licitaciones públicas es una forma, pues un poco más con el Estado de estas inversiones no privadas. Me gustaría saber si el caso de Costa Rica también. Ajá. Claro, en Costa Rica, como el arbitraje es una figura reconocida en la Constitución, y hay dos cosas. En Costa Rica, el arbitraje es un derecho constitucional de las personas, pero la Sala Cuarta ha dicho en su jurisprudencia que persona incluye entidades estatales. Entonces, como ya está resuelto en el plano constitucional, no se necesita, no se requiere ese permiso expreso para entrar en este tipo de acuerdos arbitrales cuando hay contratación pública. Justo lo mismo en Panamá desde el 2004. Y en caso de Alejandro, ¿cómo funcionan ustedes en Guatemala? En Guatemala sí se puede pactar sin ningún problema una cláusula arbitral para licitaciones y en contratos públicos. La única limitación que tenemos es para cuando ese arbitraje es sometido a una instancia o un foro internacional. Ese sí tiene que pasar por una autorización del Congreso. Digamos, respecto al arbitraje, la única reserva que el Congreso se hizo es aprobar el sometimiento de esas cláusulas. Pero si es un arbitraje local o centros locales, no hay ninguna limitación ni ningún inconveniente. Y si me permites dar mi postura, fíjate que en ley de adquisiciones, contratos de adquisiciones, servicios, obras y arrendamientos, sí se permite el arbitraje, pero se excluye la rescisión administrativa y la terminación anticipada. Y luego tienes la ley de hidrocarburos, donde también se excluye la rescisión administrativa y la terminación anticipada. Luego tienes toda la regulación del mercado eléctrico y ahí no se excluye nada. Y en los contratos de Pemex y CFE, que son las empresas públicas, la petrolera y la de electricidad, hace poco se reformó y bueno, pues ya nada se excluye y es como un arbitraje comercial mercantil. Entonces, te diría que es una cosa casuística bien compleja de ver el tipo de contrato y sin embargo los contratos, por ejemplo, de concesiones, carreteras, otro tipo de concesiones no permiten arbitraje, ¿no? Entonces, es bien complicado el asunto y entonces hay que verlo. Interesante. Caso por caso. Bueno, y visto que no tenemos ninguna otra pregunta que nos animaron, no me resta más que agradecerles a todos, a Sofía por su apoyo, porque sin su apoyo no hubiera sido posible la difusión y evidentemente a cada uno de nuestros expositores que dedicaron tiempo para preparar esta charla tan interesante y a cada uno de los miembros de esta audiencia que, bueno, pues sin su presencia no habría sido posible esta interesante plática. Y bueno, pues nos quedamos con muchas inquietudes, con muchas iniciativas que yo creo que podemos tratar en otro evento. ¿Es correcto, Sofía? Sí, muchísimas gracias a nuestros expositores, a ti, Orlando, por la invitación a organizar este evento y esperemos que pronto nos podamos ver para seguir organizando más eventos, pero que sean presenciales. Así es, y si les interesa, la siguiente semana vamos a tener otro evento sobre Sudamérica, pero tratando desde una óptica comparada temas similares, así que si están interesados,
únanse con nosotros. En el sitio web están todos los detalles del Zoom. Y bueno, pues muchas gracias de nueva cuenta a todos y que tengan feliz día. Gracias. Excelente. Luego, muchísimas gracias. Por la invitación. Feliz día a todos.